Bienvenidos. La ruta de la seda americana, cómo se conectan los aranceles de Trump con el Maritime Action Plan y la nueva Guerra Fría geoeconómica. Hoy vamos a unir puntos, porque entender lo que está pasando en el mundo del comercio internacional, en la logística, en los puertos, en los canales de navegación, es entender el tablero donde se decide el próximo orden mundial. Y nosotros, los profesionales de logística, aduanas y comercio exterior, somos actores en ese tablero. Empecemos. Soy Mauricio Parra. Y hoy no vamos a quedarnos con lo que repiten las noticias. Vamos a ir al fondo. Vean este mapa. Dos puntos. Washington y Beijing, unidos por una línea punteada que cruza el Atlántico Norte. Una línea que no es solo geográfica, es estratégica. Es la línea de tensión más importante del siglo XXI. Les invito a ver la verdadera jugada geopolítica detrás de los aranceles de la administración estadounidense. Un plan de Estado para cambiar el tablero logístico mundial. Esta lámina tiene un subtítulo clave: Desconstrucción estratégica del Plan de Acción Marítimo, MAP, 2026. Ese documento de la Casa Blanca, firmado en febrero de 2026, es el texto central que vamos a diseccionar hoy. Un documento que Marco Rubio y Russell Vought firman en nombre del presidente Trump como hoja de ruta para reconstruir el poderío marítimo de los Estados Unidos. ¿Por qué importa esto? Porque quien controla el mar controla el comercio. Y quien controla el comercio escribe las reglas del mundo. Eso es exactamente lo que está en juego. Póngale cuidado a esto. Para entender lo que está pasando hoy, necesitamos dar un paso atrás, un paso grande, de siglos. Observen esta gráfica. Es una de las más poderosas que he visto en mi vida académica y profesional. Es la obra de Ray Dalio, uno de los inversores y analistas más respetados del mundo, creador del fondo Bridgewater Associates. La llama el gran ciclo de los imperios. Cada línea de color que ven en este gráfico representa un imperio, un poder mundial. La línea amarilla, el imperio español, dominando en el 1500. La línea naranja, los holandeses. La línea azul oscuro, el imperio británico llegando a su apogeo en el siglo XIX. Y allá, en el siglo XX, disparándose hacia arriba, la línea azul clara. Los Estados Unidos de América, tocando casi el techo del gráfico, llegando a un índice de 1,0, la cima del poder global. Pero fíjense también en la línea roja china que se ve vigorosa allá en los años 1500, luego declina y pasa siglos en el piso del gráfico. Y ahora al extremo derecho, en los últimos años, comienza a subir con una energía impresionante. Lo que Dalio nos enseña es brutal en su simplicidad. Los imperios nacen, crecen, llegan a su apogeo y declinan. Siempre, sin excepción, en ciclos de 50 a 100 años. Este proceso es impulsado por tres fuerzas: la deuda acumulada, el orden interno, la brecha de riqueza y el populismo, y los conflictos internacionales. Cuando un orden mundial colapsa, no desaparece en el vacío. Es reemplazado por uno nuevo. Así fue como los británicos reemplazaron a los holandeses, y así fue como los americanos reemplazaron a los británicos. Y ahora, la pregunta que mueve los tableros de inteligencia de medio mundo es: ¿quién reemplazará a los americanos? Esa pregunta es exactamente lo que nos lleva a la siguiente lámina. Aquí está, el gráfico más temido en los círculos estratégicos de Washington, y lo llaman, con toda la carga que tiene el término, el punto de inflexión. Vean, la línea azul bajando, Estados Unidos, la línea roja subiendo, China, y en el centro, ese círculo con una X, el punto de cruce, el momento en que las dos líneas se interceptan, el momento en que China superaría a los Estados Unidos en influencia global. ¿Y qué significaría ese cruce? Aquí el debate académico es rico y matizado. Hay especialistas que argumentan que ese cruce implicaría el fin del mundo occidental basado en libertad y capitalismo, y la instalación de un modelo comunista como referencia global. Otros analistas, igualmente serios, matizan esa visión y señalan que China no busca exportar el comunismo, sino expandir su influencia geopolítica mediante acuerdos comerciales, infraestructura. Y presten atención a esto: la apropiación de activos estratégicos de países endeudados cuando esas deudas resultan incobrables. Independientemente de cuál posición sea más precisa, hay algo en lo que todos coinciden. Ese cruce representaría un cambio profundo del orden mundial tal como lo conocemos, y es exactamente ese cruce el que toda la estrategia que vamos a desglosar hoy busca evitar. Ahora miren el lado derecho de esta lámina. Dos barras, una enorme, roja, que ocupa casi toda la pantalla. China, 53% de la capacidad mundial de construcción naval comercial. Y debajo, una barra minúscula, casi imperceptible. Azul, Estados Unidos, 0,1%. Menos del 1%. El MAP lo reconoce explícitamente. Menos del 1% de los barcos comerciales nuevos del mundo se construyen en los Estados Unidos. Solo 8 astilleros capaces de construir buques de más de 400 pies de longitud. 8 en todo el país. Esa asimetría es la emergencia nacional que este plan busca revertir. Esa es la verdadera urgencia. Esta lámina es, para mí, la más pedagógica de toda la presentación, y quiero detenerme en ella con especial cuidado.
Vean la imagen, un edificio con dos niveles. Arriba, la superficie visible. Abajo, la estructura profunda que la sostiene. Arriba, la superficie narrativa mediática. Abajo, la profundidad o la jugada geopolítica real. En la superficie, lo que vemos en las noticias. Aranceles del 25% a México, Canadá y la Unión Europea. Eso es lo que discuten los analistas económicos, los periodistas de economía, los comentaristas de mercado. Es real, por supuesto. Pero es solo la punta del iceberg. En la profundidad, el edificio tiene tres alas. Tres pilares que sostienen todo. Primero, la Orden Ejecutiva 14.269. Segundo, el Maritime Action Plan MAP 2026. Tercero, el bloqueo y desmantelamiento de la ruta de la seda china. Quiero detenerme aquí en algo que me parece fundamental desde la perspectiva de la ciencia fiscal. Los aranceles han existido desde siempre como instrumentos de política comercial. Esa es precisamente su función primaria. No son solo una forma de recaudar, son un arma de Estado. Y así lo reconoce el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en su análisis sobre los aranceles y EPA destacó los aspectos que distinguen a los aranceles de los impuestos ordinarios, reconociendo su naturaleza especial como instrumento de política comercial exterior. La administración Trump no inventó el uso del arancel como arma, lo que hizo fue articularlo explícitamente dentro de un entramado estratégico y geopolítico, de una escala sin precedentes en el siglo XXI. Y ese entramado tiene nombre propio, la Orden Ejecutiva 14.269 del 9 de abril de 2025, titulada Restoring America's Maritime Dominance, y el Maritime Action Plan 2026, que nació de esa orden. Miremos ahora al adversario, a su estrategia, y a por qué los Estados Unidos y el mundo occidental en general reaccionó como reaccionó. Esta lámina nos muestra el mapa global de la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que conocemos como la Nueva Ruta de la Seda, o BRI, por sus siglas en inglés. Fíjense en esas líneas rojas sobre el mapa. Cubren literalmente el planeta, África, Asia, Europa, América Latina, el Caribe. La anatomía de esta estrategia tiene tres elementos clave que ven aquí. Red global, más de 150 países integrados. Táctica, préstamos soberanos, las tristemente célebres trampas de deuda e infraestructura física. Y objetivo final, la hegemonía absoluta de las rutas comerciales mundiales. China no solo comercia, China teje una red dura de infraestructura, construye puertos y endeuda países. Y cuando esos países no pueden pagar, China convierte esa deuda en activos estratégicos. Puertos, aeropuertos, minas, infraestructura crítica. Como siempre les digo a mis alumnos de maestría, en nuestra región, el Canal de Panamá era la joya de la corona de esa estrategia. El punto neurálgico donde confluyen las rutas del Atlántico y el Pacífico. Y China sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando Hutchison Ports obtuvo las concesiones de los puertos en ambos extremos del canal. Ese fue el movimiento que detonó la contraofensiva americana, el 9 de abril de 2025. Fecha clave, el presidente Trump firma la Orden Ejecutiva 14.269, el Restoring America's Maritime Dominance, el restablecimiento del dominio marítimo de los Estados Unidos. Esta lámina nos la presenta como un libro abierto con el sello del presidente de los Estados Unidos en la página izquierda. En la derecha, los elementos fundamentales del instrumento que nació de esa orden, el Maritime Action Plan 2026. ¿Qué dice el MAP sobre sí mismo? Cito del documento original, que busca reconstituir los medios para que el comercio americano no dependa de buques construidos en el extranjero, tripulados por extranjeros y con banderas extranjeras, y que la base industrial marítima debe ser capaz de producir y mantener los buques que los Estados Unidos necesita para defender sus intereses en alta mar. Pero hay algo más que quiero subrayar de esta lámina. El texto dice que el MAP es el equivalente estadounidense a la Ruta de la Seda, pero con una arquitectura totalmente distinta, diseñada desde la reindustrialización interna y el poder naval. Y remata con algo que me parece importante. Es un documento oficial, vinculante y letal. No es una declaración de intenciones, es un plan de Estado, con responsables, con plazos, con recursos y con consecuencias. Y aquí llegamos a uno de los momentos más reveladores de todo el análisis. La comparación directa entre los dos modelos, dos estrategias. Un solo objetivo, el dominio logístico global. Vean la tabla. De un lado, en rojo, China con su BRIO es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Del otro, en azul, Estados Unidos con su MAP, el Maritime Action Plan. Comparemos fila por fila el vector de expansión. China se expande hacia afuera, construyendo infraestructura en 150 países. Estados Unidos se expande hacia adentro, con una reindustrialización agresiva de su propio territorio. Dos filosofías absolutamente distintas. El motor financiero. China usa préstamos soberanos, la famosa trampa de deuda. Estados Unidos crea el Maritime Security Trust Fund, financiado con los propios aranceles que cobran a los buques extranjeros que entran a sus puertos. Y ahí está el truco maestro que veremos en detalle más adelante. Los nodos logísticos. China construye puertos físicos y globales. Estados Unidos crea 100 zonas de prosperidad marítima en su propio territorio.
La base tecnológica. China apuesta por la Digital Silk Road, telecomunicaciones tradicionales. Estados Unidos apuesta por inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos marítimos. Dos modelos. Una sola disputa por el dominio. Y nosotros, en el comercio internacional de América Latina y el Caribe, estamos en el centro de ese tablero. El MAP es mucho más que retórica. Es una arquitectura de Estado, y esta lámina la representa de manera perfecta. 4 pilares interconectados, convergiendo en un escudo con un ancla en el centro. Pilar 1. Reconstrucción naval, capacidad industrial, modernizar los 8 grandes astilleros existentes, crear nuevos, atraer inversión privada y aliada, recuperar la cadena de suministro de componentes marítimos críticos, motores, engranajes, propelas, aceros especiales, que hoy provienen mayoritariamente del extranjero. Pilar 2. Fuerza laboral, talento y educación. Porque de nada sirve tener astilleros si no hay trabajadores calificados para operar en ellos. El plan prevé modernizar la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos, fortalecer las 6 academias marítimas estatales y crear programas acelerados de formación de marinos. El MAP incluso menciona explícitamente el programa Military to Mariner, aprovechar el entrenamiento de los veteranos militares para reconvertirlos en marineros comerciales certificados. Pilar 3, escudo protector, aranceles y adquisiciones. Aquí entran los mecanismos de protección comercial, las preferencias de carga en buques americanos y la reforma de los procesos de adquisición gubernamental. Pilar 4. Seguridad nacional, resiliencia y autonomía. Desde la estrategia del Ártico hasta las flotas de sistemas autónomos, porque la seguridad marítima es seguridad nacional. El MAP dice, con toda claridad, este no es un documento de buenas intenciones, es una arquitectura de Estado sostenida en 4 pilares de concreto armado, diseñada para recuperar el 99% del mercado perdido. Vamos al detalle de los 2 primeros pilares. Y aquí hay 2 ideas que me parece importante conectar. Del lado izquierdo, las zonas de prosperidad marítima, MPZs. 100 zonas francas especiales, modeladas sobre el exitoso concepto de las Opportunity Zones del primer mandato de Trump, pero enfocadas específicamente en la industria marítima. Exenciones fiscales masivas para atraer capital privado y aliado. La lógica es simple. Si quieres que los astilleros privados inviertan en capacidad nueva, dales un incentivo fiscal que haga atractiva esa inversión. Y del lado derecho, la revolución educativa. Inyección de fondos en academias marítimas, pero con un giro que me parece fascinante. Inteligencia artificial, manufactura aditiva e impresión 3D para fabricación de piezas navales. Y el programa Military to Mariner. El MAP reconoce explícitamente que sin talento no hay buques. Y sin buques no hay estrategia. Esto conecta con algo que veo en mi trabajo diario en el sector. La brecha de personal calificado en logística y comercio marítimo es real y es urgente. No solo en Estados Unidos, en toda nuestra región. El que forma el talento controla el futuro del sector. Prepárense. Esta es, en mi opinión, la idea más ingeniosa de todo el Maritime Action Plan. Y el título de la lámina lo dice sin rodeos, financiando la defensa con el dinero del rival. El mecanismo es elegante en su simplicidad. 3 pasos representados en esta lámina como 3 iconos conectados por flechas. Paso 1. Los buques de construcción extranjera, básicamente todos los buques del mundo, porque recuerden que USA construye menos del 1%, entran a los puertos americanos cargados de mercancías. Paso 2. Se les cobra una tarifa. Una universal fee, un peaje universal, entre 1 y 25 centavos de dólar por kilogramo de carga. El MAP proyecta que 1 centavo por kilo generaría 66.000 millones de dólares en 10 años. Y si se aplica la tarifa máxima de 25 centavos, la proyección llega a 1,5 trillones de dólares en una década. Sí, leyeron bien. Paso 3. Ese dinero va directo al Maritime Security Trust Fund, un fondo de seguridad marítima dedicado exclusivamente a financiar el plan de acción marítimo. Nuevos astilleros, nuevos buques, formación de marineros, tecnología naval. El truco maestro, como dice la lámina, la infraestructura portuaria americana se convierte en un peaje. El comercio internacional, incluyendo los buques chinos, surcoreanos, japoneses y de cualquier otro país, paga por la reconstrucción naval que Estados Unidos necesita para competir con ellos. Es brillante, es polémico y es perfectamente coherente con la visión del arancel como instrumento de política comercial del que hablábamos en la lámina 5. El cuarto pilar del MAP nos lleva al futuro de la guerra naval, y aquí hay 2 elementos que la lámina presenta con claridad. El primero, los sistemas robóticos y autónomos, RAS. Flotas modulares, baratas de ensamblar, sin tripulación. El MAP describe estos vehículos como cruciales para la doctrina del High-Low Mix, mezclar plataformas caras y sofisticadas con flotas baratas y desechables, que saturan zonas de conflicto. Pueden operar de forma autónoma o por control remoto. Pueden hacer reconocimiento, combate, reabastecimiento. Y lo más importante desde el punto de vista industrial, pueden ser ensamblados en astilleros de interior, no solo en los puertos costeros. Eso multiplica la capacidad productiva de todo el país. El segundo elemento, el cerrojo del norte, el Ártico. Con el deshielo acelerado de los últimos años, las rutas polares se están convirtiendo
en las rutas intercontinentales más rápidas del futuro. De Europa al Asia, pasando por el norte, el tiempo de tránsito se reduce dramáticamente. Y el MAP dice algo que debería resonar en cualquier estratega. Quien controle el hielo controlará el comercio. Por eso el interés americano en Groenlandia tiene una lógica geopolítica concreta, no es capricho, es estrategia ártica. Y aquí el tablero se revela en su totalidad, 3 puntos de presión, 3 miras de francotirador sobre el mapa mundial. Punto 1. El canal de Panamá, el nodo hemisférico, el punto donde se cruzan el Atlántico y el Pacífico. La lámina lo llama extracción de influencia externa y blindaje del patio trasero. Estados Unidos está recuperando el control de su esfera de influencia más inmediata. Punto 2. Groenlandia y el Ártico. El cerrojo del norte, el bloqueo de las rutas polares frente a Rusia y China. El que controla el Ártico controla las rutas del futuro. Punto 3. México y Europa. Las cadenas de suministro. El uso de aranceles del 25% con la sección 301 y otros regímenes arancelarios, como la reciente incorporación de la sección 122 con aranceles del 10% al 15% para sustituir los aranceles IEEPA, como la sección 232 al hierro, aluminio y algunos de sus derivados, grabados por 50%, para forzar la reubicación industrial, el famoso nearshoring, la presión para que las fábricas que hoy producen en Asia con componentes chinos se trasladen a México o incluso de vuelta a los Estados Unidos. 3 movimientos simultáneos, 3 puntos de estrangulamiento de la ruta de la seda china, una estrategia que abarca desde el Océano Ártico hasta el Canal de Panamá, pasando por los aranceles que afectan las cadenas de suministro en Europa y América Latina. Aquí la historia se pone fascinante. Y les pido que presten atención a los detalles, porque son los detalles los que revelan la profundidad de la estrategia. China había construido silenciosamente su posición en Panamá durante años. El memorándum China-Varela, que ven señalado en el lado izquierdo del mapa del canal, fue el símbolo de la integración panameña a la ruta de la seda. Y Hutchison Ports, la empresa hongkonesa, controlaba los puertos en ambos extremos del canal, el puerto de Cristóbal en el Atlántico y el puerto de Balboa en el Pacífico. Estados Unidos no iba a permitir que su adversario estratégico controlara su principal arteria logística del hemisferio occidental, pero tampoco iba a invadir Panamá. La jugada fue más elegante. Sacaron a relucir la cláusula de intervención del Tratado Torrijos-Carter, el histórico tratado que devolvió el canal a Panamá, pero con garantías de neutralidad e intervención americana en caso de amenaza, aplicando una presión diplomática velada pero contundente. Este aspecto ya había sido advertido por nosotros en nuestro video de este canal, titulado La verdad de la política arancelaria de Trump, publicado en marzo 9 de 2025. El resultado, Panamá cambió de bando, y Hutchison Ports negoció la venta de 43 puertos en todo el mundo, a BlackRock, la gestora americana de activos más grande del planeta. Entre esos 43 puertos, el puerto de Cristóbal y el puerto de Balboa. Las llaves del canal de Panamá volvieron a manos panameñas con apoyo estadounidense. Antes de 2022, China controlaba o tenía presencia en 95 puertos en 53 países, incluyendo 36 de los 100 principales puertos del mundo. Para 2024 llegó a 129 puertos, pero desde entonces las cancelaciones y suspensiones de concesiones comenzaron a revertir ese avance. Con la transacción de los 43 puertos de Hutchison a BlackRock, China bajó a alrededor de 90 puertos con presencia relevante. El tablero está cambiando. En esta lámina pueden observar que lo mencionado anteriormente es cierto, ya que se aprecia que la naviera estatal china COSCO Shipping ha suspendido sus operaciones en Panamá como respuesta a la cancelación de la concesión de puerto de Cristóbal y Balboa. Esto demuestra que con la información que les comparto estamos mostrando el bosque que hay detrás, mientras que los medios solo nos muestran el árbol que está a frente. Esta lámina nos pone frente a una realidad que muchos países de nuestra región están viviendo en carne propia, y el diagrama lo explica de forma brutalmente clara. Europa y México enfrentan aranceles establecidos por la política de Trump y tienen exactamente dos opciones. Opción A, mantener sus proveedores asiáticos, mantener su integración en las cadenas de suministro chinas. Consecuencia, perder acceso competitivo al mercado americano, el más grande del planeta. Opción B, romper con China, reorientar sus cadenas de suministro, integrarse al MAP. Consecuencia, acceso libre al mercado estadounidense y cadenas de suministro más seguras y predecibles. La conclusión de la lámina es contundente. Los aranceles no son un castigo irracional, son una táctica de presión extrema. El mensaje es claro. O fabrican con nosotros y dejan la ruta de la seda, o se quedan fuera de la economía más grande del planeta. Esto aplica también a nuestra región, para los países del CAFTA-DR, para el Caribe, para América Latina en general. El tablero está cambiando. Las decisiones que se toman hoy sobre con quién se alinean en términos de infraestructura portuaria, de cadenas de suministro, de conectividad logística, tendrán consecuencias por décadas. Y así llegamos al final del tablero.
no al final de la historia, esa apenas comienza, sino al cierre de nuestra lectura de este extraordinario momento geopolítico. Lo que el Maritime Action Plan 2026 representa, en esencia, es la respuesta más ambiciosa y coordinada que los Estados Unidos han diseñado en décadas para enfrentar el desafío estructural que China plantea al orden mundial occidental. La combinación de las tarifas arancelarias de Trump con el MAP permitiría revertir la tendencia de crecimiento de China y de declive de Estados Unidos, reposicionándose Estados Unidos y del orden mundial de libertad y libre mercado como lo conocemos. Es un plan que combina aranceles como instrumento de política comercial, reindustrialización naval agresiva, reforma educativa orientada al talento marítimo, zonas de prosperidad como imán de capital privado y una estrategia geopolítica de control de nodos logísticos que va desde el Canal de Panamá hasta el Ártico. Para nosotros, los profesionales del comercio exterior en América Latina y el Caribe, este momento exige algo muy concreto, entender el tablero, porque en el tablero geopolítico global, la ignorancia no es neutralidad, la ignorancia es vulnerabilidad. El que entiende los flujos logísticos, las reglas de origen, los mecanismos de preferencias arancelarias, las implicaciones de quién controla un puerto, quién financia una carretera, quién concede un préstamo soberano. Ese profesional tiene en sus manos algo invaluable, la capacidad de anticipar y no solo de reaccionar. Eso es lo que buscamos construir juntos: conocimiento, análisis, perspectiva estratégica. Esto fue el dossier de inteligencia sobre la ruta de la seda versión americana para darme a entender un poco más del porqué de los aranceles de Trump y su política comercial y logística. Si te ha gustado este video, te pido por favor apoyar nuestro canal suscribiéndote, dándole a la campanita y compartiéndolo a tus amigos, colegas y familiares para que todos demos nuestro granito de arena al multiplicar el conocimiento y para combatir la manipulación mediática. Soy Mauricio Parra. Nos vemos en un siguiente video.